Hola, internauta. A veces hacemos pelota al castellano, pero con cariño. Por el uso, por la costumbre. Sin embargo, cuando viene un extranjero no suele entender. Por ejemplo, la otra vez escuché voy a hacerme las manos. Acá en Argentina se usa muchísimo y se refiere a pintarse las uñas. Sin embargo, uno se podría imaginar al monstruo de Frankenstein que va a hacerse un service al laboratorio. Bueno, como estas, hay muchísimas de las frases que usamos que si nos ponemos a pensar un poquito, suena raro. Vamos con la segunda. Esta la vi en internet, en memes, y decía ¿por qué la playa se llama playa cuando no es lisa? Bueno, esto tiene que ver con la etimología de la palabra que deriva del griego y luego del latín, que sí significa lisa. En España hay una playa en Alicante que se llama Lisa. No obstante, imaginemos en aquella época las playas no eran tan transitadas como lo son ahora, que no tenés un lugar para clavar la sombrilla. Entonces sí eran un espacio liso, el viento las alisaba. Así que de ahí viene su etimología y por eso las playas y lo liso van de la mano. Vamos con la tercera. ¿Por qué decimos armas blancas cuando en realidad normalmente son plateadas? Con armas blancas nos referimos a aquellas que tienen filo, que pinchan, que cortan, como un cuchillo. Antes existían las armas negras, en contraposición a estas blancas, que eran aquellas de práctica, las que no tenían filo. Con el tiempo, este uso fue llevando a las armas negras como armas de fuego, también en contraposición con las otras, las punzantes. Esto se remonta al siglo XV, cuando los caballeros se vestían con estas armaduras, con el arnés, todo reluciente, entonces decían que estaban de punta en blanco, una frase que solemos usar en la actualidad. Si te fijas en el Quijote, lo explican de una manera sencilla y clarísima. Dice así: un caballero que conforme a la ley de caballería no podía ni debía tomar arma con ningún caballero. Había de llevar armas blancas como noble caballero, sin empresa en el escudo, hasta que su esfuerzo lo ganase. Es decir, cuando no tenían nada pintado, estaban de blanco. Por eso lo de las armas blancas. Vamos con la cuarta. Esta es parecida a la anterior. Solemos decir bebidas blancas. Y con ella nos referimos a las transparentes, a aquellas que no fueron destiladas. Se dice que en el siglo VIII, esto de destilar las bebidas, en contraposición, por ejemplo, con aquellas que, como el vino, que es con fermentadas, eran también llamadas espirituosas. ¿Y por qué esto de espirituosas? Bueno, hay dos teorías. Una dice que al evaporar estas bebidas para destilarlas, se elevaba como si fuera el espíritu de ellas. La segunda teoría es que se mezclaban con elixires medicinales, entonces podían llegar a revivir a un muerto. También esto de blanco lo usás con las bebidas cuando tomás de golpe y dejás el vaso vacío completamente. Entonces, fondo blanco. ¿Ves? El fondo quedó vacío. Vamos con la quinta. Esta es cortita como patada de enano. Decimos no hay nadie o no hay nada. Son dos contraposiciones que tendrían que dar como resultado algo positivo, es decir, que hay alguien. En inglés es mucho más fácil, there is nothing, o sea, hay nada. Sin embargo, nosotros lo mezclamos pero lo entendemos. Quizás a un extranjero le cueste un poquitito más. Vamos con la sexta. Solemos decir, vamos a hacer lo imposible. Y en realidad te están chamullando. Porque lo que debería ser es, vamos a hacer todo lo posible. Lo imposible no se puede. La séptima. La palabra mañana genera tantas controversias. Si decimos nos encontramos a las 3 de la mañana, es un poco tarde, pero nos estamos refiriendo a la noche. Y si nos encontramos mañana, nos estamos refiriendo al día siguiente o a la mañana, ese mismo día, pero cuando salga el sol. Y otra que también genera así confusión, ya que la metemos en la misma, en la 7, es cuando vamos a la carnicería y solemos decir, bueno, dame 1 kilo de carne. Con esto referimos a las vacas, porque si decimos
Pollo también es carne, o cerdo también es carne, pero lo llamamos por el nombre del animal que comemos. No así con la vaca, por lo menos acá en Argentina. Vamos con la octava. La palabra alquilar puede traer cierta confusión también para los que no hablan el castellano o los que lo están aprendiendo. Por ejemplo, si decimos María está alquilando algo, ¿ella es la propietaria de eso o es la inquilina? Vamos con la novena. Esta es la última y se refiere a la palabra bárbaro, que tiene significados contrapuestos. ¿Lo notaste? Por ejemplo, uno puede decir, ¡qué bárbaro! Salió bien tal cosa. O ¡qué bárbaro! Algo malo que hizo, refiriéndose a algo malo que hizo una persona. O ¡qué barbaridad! En la antigüedad se les llamaban bárbaros a los extranjeros. Estamos hablando de los griegos, los latinos. Y de hecho esta palabra también salió de Grecia, porque a los extranjeros se le creía que balbuceaban, es decir, decían va, y por eso de ahí surge la palabra bárbaro, aquellos que no conocían el idioma, en este caso el griego. Bueno, espero que te haya gustado, nos vemos en el próximo video. Chao, buena semana.